Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamu alaikum, queridos hermanos y hermanas en el Islam, queridos hermanos y hermanas que no siendo musulmanes siguen nuestro canal, lo comparten, se identifican con el tema por cultura general. Assalamu alaikum a todos los que por primera vez se contactan con nosotros. Les agradecemos, les deseamos que la paz de Allah sea con ustedes y les pedimos que nos ayuden a difundir el canal, que nos pongan sus me gusta en el video, un like donde está este símbolo, y que compartan con sus amigos para que podamos hacer cultura general y para que los musulmanes podamos difundir nuestra religión, la única religión verdadera, que es la que propaga la verdad del único Dios, Allah. Le pedimos a Él que nos auspicie este trabajo, que bendiga la tarea que emprendemos y que ésta llegue al mayor número de videntes posibles, y que el video del que me refiero, pueda ser analizado y escuchado, porque el tema de hoy no deja de ser importantísimo. De la colección que estamos leyendo, hoy tenemos este pequeño, gran folleto que habla del último mensajero, que no es otra persona que el profeta Muhammad. Entonces vamos a empezar con la lectura inmediatamente de esto, para que nos sea del mayor provecho. El último mensajero, Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hijo de Abdullah, nació en la Meca en el año 570 después de Cristo, aproximadamente. Llegó a ser conocido entre la gente como Al-Min, el confiable. Cuando Muhammad alcanzó la edad de 40 años, se le apareció el ángel Gabriel con la revelación. Al principio le ordenó que instruyera a su familia sobre el Islam, incluyendo a su esposa Khadija. Luego, en su debido momento, le reveló que debía llevar el mensaje de Allah a toda la humanidad. En los siguientes años de su vida, lo comunicó a los demás, dio ejemplo y fue el modelo a seguir por todos. En el 632, el profeta Muhammad partió de este mundo a la edad de 63 años. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, es llamado también el sello de los profetas. Siendo el último profeta, fue enviado para confirmar toda la verdad revelada con anterioridad a él, incluido el Evangelio original de Jesús, que es distinto a la Biblia de hoy en día. El Sagrado Corán da testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Corán, Sura de Al-Zahar, los aliados 33-40. Para confirmar su relación con Jesús, el profeta Muhammad dijo, comillas, si una persona cree en Jesús y luego cree en mí, tendrá el doble de recompensa. Hasta allí las comillas. También dijo, comillas, yo soy la persona que más cerca está de Jesús, el hijo de María, porque no ha habido otro profeta entre él y yo. Hasta allí las comillas. Estos dichos proféticos nos demuestran cuánto honraba Muhammad a Jesús, que la paz sea con ambos. Jesús también dijo una profecía en la Biblia sobre la llegada de Muhammad, tema al que nos referiremos más adelante. La grandiosa personalidad del profeta Muhammad. La grandiosa personalidad del profeta Muhammad. Les recuerdo que estamos leyendo esta pequeña síntesis biográfica del profeta Muhammad. La grandiosa personalidad del profeta. A lo largo de la historia, Muhammad, desde su niñez y juventud, durante los años de su profecía y hasta que murió, fue considerado por la gente justa como alguien con una personalidad grandiosa y especial por su carácter moral sin par. Por su carácter y moral sin par, perdón el lapsus.
Era misericordioso, honesto, sincero, bueno y humilde. Cada detalle, no solo de lo que dijo en el público, sino de su vida privada, también ha sido documentado con exactitud y preservado fielmente hasta el día de hoy. Él fue un profeta mensajero, maestro religioso, reformador social, guía moral, líder, hombre de Estado, amigo fiel, compañero maravilloso, esposo dedicado y padre amoroso. Al respecto, el profesor Ramashki Krishna Rao, en su libro Muhammad, The Prophet of Islam, Muhammad, el profeta del Islam, lo llama el modelo perfecto de la vida humana. El profesor Rao explica: es muy difícil abarcar toda la verdad sobre la personalidad de Muhammad. Solo puedo vislumbrar una parte de ella. Qué sucesión de escenas tan pintorescas y espectaculares. Está Muhammad el profeta, Muhammad el guerrero, Muhammad el hombre de negocios, Muhammad el hombre de Estado, Muhammad el orador, Muhammad el reformador, Muhammad el refugio de los huérfanos, Muhammad el protector de los esclavos, Muhammad el emancipador de las mujeres, Muhammad el juez, Muhammad el virtuoso, cumpliendo todos estos magníficos roles de los diversos aspectos de la actividad humana. Él es como un auténtico héroe. A seguir las comillas. La personalidad distinguida del profeta Muhammad. Desde el punto de vista histórico, durante el corto periodo de aproximadamente 23 años que duró su profecía, Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, cambió por completo la península arábiga, del paganismo y la idolatría a la sumisión a un único Dios, de los conflictos y guerras tribales a la unión y a la solidaridad, del alcoholismo y libertinaje a la sobriedad y devoción, de la ilegalidad y la anarquía a una forma de vida disciplinada, de una moral absolutamente corrompida a los más altos estándares de excelencia moral. Repito, los cambios que logró el profeta Muhammad en el periodo en el que, corto que fue de 23 años que duró su profecía, cómo cambió la península arábiga, del paganismo y la idolatría a la sumisión a un único Dios, de los conflictos y guerras tribales a unión y solidaridad, del alcoholismo y el libertinaje a la sobriedad y a la devoción, de la ilegalidad y la anarquía a una forma de vida disciplinada, de una moral absolutamente corrompida a los más elevados estándares de excelencia moral. La historia de la humanidad no ha conocido semejante transformación de una sociedad, y mucho menos podemos imaginar que todas estas maravillas sucedieron en tan solo 2 décadas. El profeta Muhammad en las Sagradas Escrituras. Si bien el hecho de detallar todas las profecías que se mencionan en otras escrituras religiosas sobre el advenimiento del profeta Muhammad no es el tema principal de este libro, realmente no puedo dejar de mencionar que muchos eruditos musulmanes han estudiado el tema en las escrituras cristianas, judías, hindúes y budistas. Ciertamente la referencia a Muhammad en otras escrituras es un tema muy interesante y ha sido tratado en muchos libros y artículos, así como también en el Internet. En su maravilloso libro Muhammad in the Bible, Muhammad en la Biblia, el profesor Abdul Ahad Dawid, ex reverendo David Benjamín, o sea, el profesor Abdullah Ahad Dawid era un reverendo cristiano cuyo nombre era David Benjamín, comenta que la Biblia produce el advenimiento de un profeta que es como Moisés, explica. Podemos leer las siguientes palabras en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Repito, esto consta en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Hasta allí las comillas. Si esta profecía no se refiere a Muhammad, entonces aún no se ha cumplido. Jesús mismo nunca dijo ser ese profeta al que se alude en ella. Jesús, según la creencia cristiana,
vendrá como juez y no como quien imparte la ley, mientras que el prometido tendrá que venir con la ley de fuego a su mano derecha. Los escolares musulmanes afirman que esta profecía no se refiere a otro que no sea Mohammed, porque Moisés y Mohammed son semejantes en muchos aspectos. Ambos nombres comienzan con la misma letra. El nacimiento de ambos, sus matrimonios, sus misiones y sus muertes por casos naturales se dieron de formas muy similares. Ambos fueron profetas gobernantes, líderes y hombres de Estado. Ambos trajeron una ley de fuego. Por el contrario, Jesús se diferencia de Moisés en muchos aspectos. Su nacimiento, misión y elevación fueron muy distintos de la vida y muerte de Moisés. Jesús no se casó nunca, ni gobernó sobre su gente, ni peleó en batallas como lo hizo Moisés. Vale la pena mencionar que un profeta en medio de sus hermanos se refiere a un profeta entre los hermanos de los hijos de Israel, es decir, los ismaelitas, y estos son los árabes, no de entre los hijos de Israel mismos. En la versión existente del Nuevo Testamento, la Biblia, Jesús también predijo el advenimiento de otro Consolador. Jesús dijo: "Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador". Juan 14:16. Y además dijo: "Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y del juicio". Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Juan 16, versículo 7 al 14. Entonces, ¿quién es ese otro Consolador que vendrá después de Jesús? Los estudiosos musulmanes aseguran que solo puede tratarse de Mohammed, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, quien ha cumplido cabalmente la profecía de Jesús, por muchos motivos de los cuales mencionamos. El otro Consolador al que Jesús se refiere no puede ser el Espíritu Santo. Muchos cristianos creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y según la Biblia, el Espíritu Santo estuvo allí antes y durante la misión de Jesús, mientras que el Consolador vendría después. Además, Mohammed vino a advertir a la gente del pecado y ordenó hacer el bien. Él fue un gobernante y un juez, con una ley a su mano derecha. Mohammed guió a la gente hacia la verdad suprema relacionada al Dios único y verdadero, y a propósito de esta vida, al más allá y a la vida eterna, entre otras verdades. Mohammed guió a la gente hacia la verdad suprema relacionada al Dios único y verdadero, y a propósito de esta vida, al más allá y a la vida eterna, entre otras verdades. Él nos advirtió de lo que pasaría por medio de muchas profecías y milagros que puede realizar con la anuencia de quien lo envió, Allah. Mohammed fue un profeta que, comillas, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Juan 16:13. Él fue el instrumento por el cual Dios reveló su palabra, el Sagrado Corán, y Mohammed lo recitó en el nombre de Alá. La Biblia predijo, comillas, que Él hablará en mi nombre, Deuteronomio 19:18. De hecho, las suras del Sagrado Corán están precedidas por la frase "en el nombre de Alá". Se dice en el Sagrado Corán lo que se puede traducir así en español, lo que decimos Bismillah. En el nombre de Alá, Bismillah, el clemente misericordioso. En el nombre de Alá, el clemente misericordioso, juro por la estrella cuando desaparece al amanecer, que vuestro compañero el profeta Mohammed no se ha extraviado ni está en un error, ni habla de acuerdo con sus pasiones. Él solo transmite lo que ha sido revelado. Corán, Sura de An-Nami, la estrella
53, versículo 1 al 4. Asimismo, Muhammad y el Sagrado Corán glorifican a Jesús, la paz sea con él. En su honor, a los musulmanes les gusta ponerles el nombre de Isa, Jesús, en árabe a sus hijos. Además, cuando los judíos le preguntaron a Juan el Bautista quién era, él negó ser el Cristo o Elías, ese profeta. Y dijo, ese profeta, comillas, ¿tú quién eres? Y yo, Juan, confesó. Y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Nuevamente, los escolares musulmanes argumentan que Muhammad es a quien se refiere este texto bíblico. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿quién es el profeta? Claramente ese profeta no se aplica a Juan el Bautista ni a Jesucristo, tal como Juan mismo lo atestiguó. Por eso, quien busca la verdad de manera inteligente, honesta y sincera debería preguntarse objetivamente, ¿quién es ese profeta? ¿Quién es el verdadero profeta que vino después de Juan y de Jesús a traer su mensaje original sobre el Dios único y verdadero? Ese profeta es Muhammad. La paz y bendiciones de Allah sean con él. Pasajes sobre lo que se dice del profeta Muhammad. Mucho se ha escrito sobre el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él. A continuación, algunas de las opiniones de las personalidades reconocidas mundialmente. Lamartine, el famoso historiador, dijo, comillas, si los tres criterios para determinar la genialidad humana son la grandeza del objetivo a cumplir, la escasez de recursos y los resultados extraordinarios, ¿quién se anima a comparar a cualquier hombre de la historia moderna con Muhammad? Y concluyó, con relación a todos los estándares por los cuales se puede medir la grandeza humana, bien, podemos preguntarnos, ¿existe acaso un hombre más grande que él, que Muhammad? Esto consta en Historia de la Turquía, volumen 2, París, 1854, 277, 276. En su libro Los 100, un ranking de las personas más influyentes en la historia, Michael H. Hart explica, mi elección de que Muhammad sea el que va a encabezar esta lista de personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionada por otros, pero ha sido el único hombre en la historia que fue sumamente exitoso tanto en lo religioso como en lo secular. Hart concluye, esta combinación sin precedentes de la influencia secular y la religiosa que creo que da derecho a Muhammad sea considerado como la figura más influyente de la historia humana. Y sin embargo, en nuestro lado del mundo, en el lado occidental del mundo, en las Américas, en la misma Europa también, salvo países en los que los hermanos musulmanes tuvieron una relación directa histórica por el tiempo que gobernaron y allí estanciaron y dejaron huellas culturales y una civilización que desde su época de oro hasta la fecha se mantiene en la historia de la humanidad y es debidamente analizada por expertos, salvo estos investigadores que de una u otra manera son puntuales. La educación no incluye en la educación formal el estudio de la vida de Muhammad, el personaje más influyente que ha tenido la humanidad, como lo estamos leyendo. En su libro El Islam Genuino, The Genuine Islam, Sir George Bernard Shaw dijo,
Creo que si un hombre como él tuviera que asumir el liderazgo del mundo moderno, lograría resolver sus problemas de una manera que traería al mundo paz y la felicidad que tanto necesita. Shaw agregó: él fue sin duda el hombre más notable que haya puesto un pie sobre la tierra. Predicó una religión, fundó un estado, creó una nación, estableció un código moral, inició muchas reformas sociales y políticas, fundó una sociedad poderosa y dinámica para practicar y representar sus enseñanzas, y revolucionó por completo el mundo del pensamiento y comportamientos humanos de los tiempos por venir. En una entrevista para el diario Young, India, Mahatma Gandhi dijo, comillas, quedé más convencido de que no fue la espada lo que hizo al Islam ganar su lugar en la vida de aquellos días. Fue la rígida simplicidad, la total humildad del profeta, su cumplimiento cuidadoso de sus promesas, su sumo respeto hacia sus amigos y seguidores, su coraje y osadía, su absoluta confianza en Dios y en su propia misión. Esto está en el diario Young en la India. Wolfgang Goethe, uno de los poetas más reconocidos en Europa y en el mundo occidental, dijo, él es un profeta y no un poeta, y por lo tanto su Corán debe ser considerado como una ley divina y no como un libro escrito por un ser humano destinado a la educación o al entretenimiento. La Enciclopedia Británica, volumen 12, cita una gran cantidad de detalles en las primeras fuentes muestran que fue un hombre honesto y recto, ganó el respeto y la lealtad de otros hombres que por analogía eran honestos y rectos. Mohammed es el más exitoso de todos los profetas y otras personalidades religiosas. Thomas Carlyle, sobre su libro On Heroes, Hero Worship and Heroic in the History, sobre héroes, adoración de héroes y los héroes en la historia, dijo, ¿cómo un solo hombre sin ayuda de nadie fue capaz de unificar beduinos, nómadas y tribus que estaban permanentemente en guerra para formar una poderosa y civilizada nación en menos de 2 décadas? Las mentiras, la difamación de Occidente que se mantiene hasta ahora. Los medios de comunicación normalmente están desacreditando el Islam con intención de crear y difundir más islamofobia en el mundo entero. Pero ese ataque premeditado, concebido e impulsado por los grandes enemigos del Islam, entre los que hay países y estados opresores de los musulmanes en el mundo, esos no han logrado ni han podido evitar que al momento la religión islámica esté sobre los 2.000 millones de seguidores y sea la religión islámica la de mayor proyección y crecimiento en el planeta. Entonces continúo, voy a repetir, como un solo hombre sin ayuda de nadie fue capaz de unificar beduinos, nómadas y tribus que estaban permanentemente en guerra para formar una poderosa y civilizada nación en menos de 2 décadas. Las mentiras, la difamación de Occidente a la que me he referido, que se han tejido alrededor de este hombre de Mohammed, son una desgracia solo para nosotros mismos. Pese al incansable trabajo de los islamofóbicos, el Islam está presente en todo el mundo, John Espósito, profesor de Religión y Asuntos Internacionales, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa Cruz y director fundador del Centro para el Entendimiento entre Musulmanes y Cristianos en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, señaló en su libro Islam, The Straight Path, Islam, el camino recto, que Mohammed estuvo entre las mayores figuras religiosas, profetas y fundadores de religiones cuyo carácter y personalidad notables inspiraron una confianza y un compromiso poco usuales. Se podría atribuir su grandioso éxito para atraer seguidores y para crear una comunidad de Estado que dominó toda la península arábiga, no solo al hecho de que él era un astuto estratega militar, sino también al hecho de que era un hombre poco común. Los seguidores de Mohammed lo consideraban como una persona recta, confiable, piadosa, honesta y compasiva. Hasta allí las comillas. Aclaró que, nuevamente comillas, Mohammed no fue el fundador del Islam.
Él no comenzó una nueva religión. El profesor Expósito hizo hincapié sobre este punto. El Islam llevó una reforma. Fue una vez más el llamado a la sumisión total a Alá, Islam, y a la implementación de su voluntad, como fue revelada en su forma completa por última vez a Muhammad, el último enviado de Dios, o el sello de los profetas. Por eso para Muhammad, el Islam no fue una nueva religión, sino la restauración de la verdadera fe. Maravillosos dichos del profeta. A continuación se mencionan solo algunos de los ejemplos de los dichos del profeta para dar una muestra de su belleza y dulzura. Comillas. Una buena palabra es caridad. Una sonrisa a tu hermano es un acto de caridad. El mejor de vosotros es el de mejor carácter. Quitar un obstáculo del camino es caridad. El mejor aspecto de la fe es la paciencia y la tolerancia. Cierro comillas. Un hombre le preguntó al mensajero de Alá, ¿cuál es el mejor aspecto del Islam? Respondió, comillas, alimentad y saludad tanto a quienes conocéis como a quienes no. Hasta aquí las comillas. Además, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, Dios, el compasivo, tiene misericordia con quienes son misericordiosos. Si sois misericordiosos con quienes habitan en la tierra, Él, que está en los cielos, será misericordioso con vosotros. Ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que desee para su hermano lo mismo que desea para sí mismo. Quien come hasta satisfacerse mientras su vecino se va a la cama sin comer, no es un verdadero creyente. Ciertamente, el poderoso no es quien derriba al otro, sino quien logra controlarse cuando se enoja. Dios no os juzga de acuerdo con vuestros cuerpos y apariencias, sino que mira vuestros corazones y observa vuestras obras. El mejor de vosotros es el mejor con su familia, y yo soy el mejor de vosotros con mi familia. Los mejores de vosotros son quienes mejor tratan a sus mujeres. Lo mejor en el Islam es comportarse con gentileza y tolerancia. Las mejores personas son quienes más benefician a los demás. Hasta aquí las comillas. Estos son solo algunos ejemplos de los inteligentes, maravillosos y más predicados y preciados dichos del profeta. Al practicar lo que dijo y enseñó, las acciones y comportamientos del profeta Muhammad con los demás reflejaron su personalidad única y especial en términos de moral, misericordia, honestidad, sinceridad, bondad, veracidad, humildad, generosidad, perdón, paciencia y tolerancia, entre otras grandes virtudes. Las historias, ejemplos y pruebas de estos magníficos atributos personales del último profeta son numerosos. Para poder mencionarlos en detalle en este libro, se toma un ejemplo. Después de que sus enemigos de la Meca lo rechazaron y descreyeron el mensaje del Islam, después de que lo persiguieron y maltrataron e incluso intentaron matarlo varias veces, después de que se torturaron y mataron a muchos de sus seguidores y seres queridos, después de haber peleado contra él y sus compañeros y de haberlos echado de sus casas y tomado por la fuerza sus propiedades y tierras, ¿cuál fue la reacción de Muhammad a sus enemigos después de todo lo que se ha leído? ¿Cuál fue la reacción de Muhammad a sus enemigos cuando regresó triunfante a la Meca y le liberó de la idolatría y del paganismo? A raíz de la gran victoria de Muhammad y de los musulmanes y el clima de la alegría y éxtasis y la felicidad por haber regresado a sus hogares en la sagrada ciudad de la Meca, el profeta Muhammad reunió a todos los mecanos que temían ser castigados o asesinados por todo lo que he dicho antes. Después de que lo rechazaron, después de que lo persiguieron, después de que lo maltrataron, después de que mataron a muchos de sus seguidores y seres queridos, después de que pelearon contra él y sus compañeros y de que los echaron de sus casas, después de todo eso, a raíz de la gran victoria de Muhammad y los musulmanes, el clima de la alegría y éxtasis y la felicidad por haber regresado a sus lugares en la sagrada ciudad de la Meca, el profeta Muhammad reunió a todos los mecanos que temían ser castigados o asesinados en represalia por los abusos que ellos habían cometido en el pasado y por haber matado a los musulmanes,
Muhammad les preguntó: ¿qué pensáis sobre lo que yo voy a hacer con vosotros? Respondieron: tú eres un hermano generoso y el hijo de un hermano generoso. Entonces el profeta, bueno, tolerante, generoso y misericordioso, los perdonó a todos y anunció: no recibiréis ningún daño, os podéis ir, sois libres. ¿Has visto alguna vez una escena semejante? ¿Has oído alguna vez una historia parecida? ¿Puede percibir la misericordia del profeta? ¿Verdad que sí? Queda claro que era un hombre misericordioso. Al describir este evento histórico sin precedentes, el profesor John Expósito dijo: absteniéndose de la venganza y del saqueo de la conquista, el profeta optó por llegar a un acuerdo otorgando la amnistía en vez de empuñar su espada contra quienes habían sido sus enemigos. Por su parte, los mecanos se convirtieron al Islam, aceptaron el liderazgo de Muhammad y fueron aceptados dentro de la Umma, la comunidad musulmana. En contraposición a esto, ¿tiene idea de cuántas atrocidades han cometido varias naciones superpoderosas? Las están cometiendo hoy mismo. Las están cometiendo hoy mismo en la ciudad de Gaza. Se están cometiendo verdaderos genocidios en Gaza. Se han cometido en Palestina integralmente por una nación superpoderosa. Cuando injustamente han atacado, invadido y torturado a otras naciones a lo largo de la historia. Pregunta, para no descontextualizar con mi comentario. En contraposición a esto, ¿tiene idea de cuántas atrocidades han cometido varias naciones superpoderosas cuando injustamente han atacado, invadido y torturado a otras naciones a lo largo de la historia? Pues sí, es cuestión de revisar la historia y de vivir lo que estamos viviendo ahora en este mismo instante en Palestina y especialmente en la ciudad de Gaza. De hecho, cuanto más aprendemos sobre la vida de Muhammad, más nos damos cuenta de su excelente conducta y carácter y del que él es tal como lo describe Alá en el Corán. Comillas, y no te enviamos, oh Muhammad, sino con misericordia para los mundos. Hasta aquí las comillas. Corán, Surah de Al-Anbiya, los profetas 21:07. El profeta Muhammad dijo: he sido enviado para perfeccionar los rasgos nobles de la personalidad. Para confirmar este dicho, el Sagrado Corán dice él: ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas. Corán, Sura del Al-Cálamo 68:4. Hemos concluido la lectura de Descubra la belleza del Islam y este folleto magnífico, este libro pequeñito pero con mucha sustancia que nos habla de el último mensajero. El último mensajero, que es el profeta Muhammad, está escrito por el doctor Naji Ibrahim. Allahu Akbar, hermanos, Allahu Akbar. Que la paz y bendiciones de Alá sea con ustedes. Gracias por habernos atendido, gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos a difundir este mensaje, que lo pueden escuchar en YouTube y también en el Instagram. Y ayúdenos a compartir este mensaje, a propagar, perdonando cualquier error en el momento de lectura, porque esto es un cuasi en directo. Es cuasi, ¿por qué? Porque yo lo estoy grabando, pero no hago enmiendas de edición porque no creo que sean necesarias, salvo que fuese alguna cosa muy evidente. Por lo tanto, queda el mensaje para ustedes, para que de forma solidaria ustedes lo compartan y nos ayuden, aunque sea repetitivo, y nos ayuden
a expandirlo, a difundirlo, y con eso ganamos todos, porque la propuesta es una propuesta de paz, una propuesta cultural, una propuesta diferente en un canal que pretende ser eso, diferente. Tenemos más material cultural que vamos a ir compartiendo en las próximas horas, porque el tema de la energía en nuestro país se está regularizando debido a las acciones que por fin algún gobierno ha tomado en este país, que vive el problema de la energía desde hace más de 14 años, hasta que ahora el actual presidente se ha preocupado de tomar, como se dice, al toro por los cuernos y emprender en un arreglo de este problema gravísimo en lo que nos viene afectando a todos nosotros en todos los aspectos. Por eso es que no hemos hecho más continuamente en nuestros videos, pero como os decía, este gobierno actual se ha preocupado de tomar el toro por los cuernos y de, con agilidad, en el poco tiempo que tiene y en el poco tiempo que lleva, lograr de alguna forma solucionar lo que en más de 14 años otros no hicieron o dijeron que han hecho, pero dejaron una huella de corrupción que no podemos olvidar y que nos ha afectado como país. Eso como un apunte al margen. Bueno, será hasta las próximas horas. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Un abrazo grande para ustedes y seguimos en contacto, hermanos y hermanas, inshallah.